para tener éxito en los emprendimientos, en el mundo empresarial, se necesita mucha energía y mucho enfoque. De maletero en un hotel en Cuba a mi segundo trabajo, panadero en Miami. Eso nos lleva a una reflexión, amigo mío, que a veces no, casi siempre para alcanzar el éxito tienes que sacrificar cosas, ¿ok? Y debes tomar la decisión de alejarte de esas personas que lamentablemente no aportan valor a tu vida. Recuerdo que fuiste, te sentaste conmigo y me dijiste, me está pasando esto. Simple, yo lo viví también. Y es normal que te suceda. Y una de las cosas que yo te puedo decir que hiciste fue cambiar la forma en la que estabas pensando. ¿O estoy equivocado? Más creo que estaba viviendo parte de mi proceso. Tenía que sufrir varias caídas, tenía que echar sangre, como decimos, no caernos y pelando las rodillas. Y hoy día yo quisiera hacerte una pregunta. Joel Díaz, un cubano que era maletero en Ciudad Ávila, Cuba, después distribuidor de panes en los supermercados de Miami y hoy día un empresario a través de la industria de los seguros. Gracias por recibirme en tu casa, gracias por aceptar esta invitación. Llevábamos meses tratando de grabar un episodio en nuestro podcast de Empleado Empresario. Gracias por recibirme. Y gracias por darme un espacio acá en tu podcast, que se ha hecho bastante famoso acá. Un placer, hermano mío. Hoy quiero hacer algo contigo desde la esencia de lo que somos tú y yo, desde la esencia de lo que es Joel, un tipo súper armonioso que siempre está en la jodedera tratando de transmitir a los demás ese ánimo que se necesita en la vida. Sé que Joel es un tipo también que vive, digamos, problemas, dificultades en el crecimiento hacia el mundo empresarial, hacia el emprendimiento. Nos tropezamos con muchas cosas en la vida y de esas cosas son las que quiero que tú y yo toquemos en la tarde de hoy, porque hay muchos que nos van a escuchar, nos van a ver y quieren saber cómo Joel lo ha logrado. Recuerda que este espacio yo decidí abrirlo con la intención de que personas como tú y como yo, que hace unos meses atrás, unos años atrás, estábamos en un trabajo tradicional, ganando salarios por horas, levantándonos a las 5 de la mañana, acostándonos a las 9 de la noche, sin tiempo ni para nosotros, ni para nuestra familia. Sin embargo, hoy estamos en la otra cara de la moneda. Que nadie piense que ha sido un proceso fácil y más que todo estos minutos que vamos a conversar tú y yo quisiera, reitero, desde la esencia de Joel, ¿cuáles han sido los procesos más difíciles que ha vivido Joel? ¿Quién era Joel antes? ¿Quién es Joel hoy? Y antes de comenzar, estamos en De Empleado Empresario Podcast. Sin muchos preámbulos ni nada por el estilo, le doy la bienvenida a mi invitado en la tarde de hoy, el señor Joel Díaz. My friend, una vez más, te agradezco y la primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿De dónde es Joel y qué tiempo lleva en Estados Unidos? Bueno, Joel y familia. Joel no es nada sin el soporte y el nombre que le da mi familia. ¿Okay? Correcto. Entonces, bueno, yo y mi familia llegamos acá a los Estados Unidos en el 2017. 2017. Sí, justamente en octubre de 2017. Ok. Justo cuando termina el mandato de Barack Obama, en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos, y entra el primer mandato de Donald. 9 años, 17. Sí, van a ser 9 años, correcto. Con Giralis, tu esposa y los 2 niños. Los 2. Ok. ¿Y Joel viene de qué parte de Cuba? Sí, vivíamos en Ciudad Ávila, una de las provincias centrales. La mía también. La mía. Ok. Además, es importante que la gente sepa que tú y yo nos conocimos o estudiamos juntos en Cuba. Y bueno, digamos que nos distanció un poco el vivir yo, por ejemplo, en Venezuela por muchos años. Ya tú estabas acá cuando yo llegué. Eso es otra historia. Para contar en otro momento. ¿A qué te dedicabas en Cuba? Yo pasé la mayor parte de mi vida trabajando en el turismo. Es decir, no te voy a contar toda la secuencia de cómo fue mi trayectoria, ¿no? En el turismo, pero trabajé finalmente muchos años de maletero en un hotel. O sea, tú le recogías las maletas a los extranjeros que iban a pasear. Exactamente. Desde que llegaban al hotel, es decir, nos encargábamos de transportar las maletas hasta su habitación. Citemos algo que es sumamente importante que la gente sepa. Cualquier maletero en Cuba ganaba más dinero que el médico más profesional que existiera.
suena difícil de creer, pero así mismo es. Un maletero en Cuba, y no solamente por mencionar la palabra maletero, ¿ok? Es decir, cualquier persona que trabajara en el turismo en Cuba podría ganar incluso más que un médico o un abogado de Cuba. Ok, ahora, ¿por qué Joel, si le iba bien, digamos, en lo que se pudiera decir que uno tiene calidad de vida en Cuba, ¿no? Entre tantas limitaciones, a ti te iba muy bien en Cuba porque ganabas dinero. Aún así, tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos y comenzar una nueva vida. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, lejos de tocar el tema político, ¿ok? Llega un momento en que ya que mi economía, sí, el nivel de economía que yo estaba llevando allá Bien, ok. el nivel de economía que yo estaba llevando en Cuba era bastante alto. Se tenía varias situaciones económicas ya solventadas. Tenía una muy buena casa, tenía carros, es decir, eran lujos que no todo el mundo se podía permitir en Cuba. Imagino. Pero mi familia me hace empezar a comenzar diferente. Mis hijos. Sí, el hecho de que empiezan a aparecer Melanie y Diego, sí, mis hijos, empiezo a tropezar con momentos donde yo empiezo a ver que ya la educación o la salud no iba a ser lo suficientemente próspera, por así decirlo, y para el desarrollo futuro de mis hijos. Te entiendo perfecto. Comenzaste a ver un poco más allá. Correcto. Y a mí me pasó igual, por eso es que te entiendo. Ya, y te voy a decir, es un salto fuerte. Aparte que ahora mismo se lo medimos un salto cuántico, bastante alto. Sí lo es. Pero cuando lo haces, el momento de decir, solamente decirlo es bien fuerte. Y me tomó años decidirlo. Sí, yo creo que estuve más de 5 o 6 años decidir dar este gran paso, más que todo por el miedo y la realidad de abandonar a mis padres. Es difícil. Es la parte más difícil de todo. Es decir, eso fue lo que me mantuvo con la creencia y siempre con el creer de que aquello iba a mejorar. Es decir, mi sueño siempre es estar al lado de mi familia. Sí, siempre fue sido crear ese vínculo de familia, siempre fue importante para mí. Si algo admiro de ti, perdóname, es lo excelente padre que eres. Eres un tipo súper cariñoso con tus 2 hijos, que son ya un hombre y una mujer, y te las pasas dándole besos a ellos. Eso es, digamos, una virtud que no todos los padres tenemos. Entonces, conozco a tu familia de cerca, sé la mujer que tienes al lado. ¿Qué tanto influyó Giralis en esa toma de decisión de ustedes venirse a Estados Unidos? Bueno, en la decisión de venir a los Estados Unidos no tanto. Es decir, ella no quería venir. No se quería venir. No. También, obviamente, influye para ella su familia. Es decir, es muy apegada a sus padres, como padres míos, los quiero muchísimo. Pero no, en el tema de la decisión ella no aportó mucho. Es decir, fue una decisión casi totalmente mía. Obviamente, hacerle entender que estábamos bastante limitados para el futuro de nuestra propia familia, ¿no? Fue duro, incluso los padres de ella nos incitaron, es decir, tuvieron la visión, incluso que yo no tuve un primero, es decir, los padres de ella fueron los primeros, Migdalia, que con mucho cariño la menciono, mi segunda madre, es decir, ella tenía la posibilidad de viajar anteriormente acá a los Estados Unidos, empezó a ver cosas que yo no veía, cuando yo pensaba que lo que yo estaba viviendo estaba muy bien, sí, que estábamos solventemente económica bien y que no había necesidad ninguna de buscar algo en otro lado. O sea, resumiendo esto, tú tomaste la decisión porque tuviste la capacidad para ver un poco más allá y dijiste, ya va, a mí me va bien en Cuba hoy, pero no significa que me va a ir bien mañana, y tengo 2 hijos que son mi vida y quiero lo mejor para ellos. Y tomaste la decisión incluso sin que Giralis estuviera totalmente de acuerdo. Eso es algo que voy a rescatar, ¿sabes por qué? Porque la persona en la que te has convertido en este país en gran medida tiene que ver con la visión que siempre has tenido. Y entonces te voy a hacer otra pregunta ahora. Joel tomó la decisión sin importar que Giralis dijera sí o no. Okay. Bueno, sí dijo sí. Dijo sí. No fue totalmente desacuerdo. Okay, pero al final fue una visión que tuvo Joel. Ok, muy bien. Y Giralis dijo, bueno, si tú te vas, yo me voy contigo porque somos una familia. Ahora. Bueno, la decisión, disculpa que te pause, la decisión fue o nos vamos todos o no se van a ir. Como familia. Correcto. Perfecto. Ahora, llegar a Estados Unidos, a un país totalmente desconocido, culturas muy diferentes a las nuestras. Tú dominabas el inglés, a Dios gracias. Giralis no, ¿ok? Para los niños, algo totalmente nuevo. ¿Cuáles fueron los principales tropiezos y desafíos que se encontró Joel y su familia
al llegar a este país. ¿Qué pasó por la mente de Joel? En pocas palabras, ¿qué pasó por esa mente cuando tú te vistes en Miami, una ciudad tan grande con tantos edificios, una cantidad de personas increíble? Cuando preguntabas algo, todo era en inglés. Me imagino lo que estaba en esa cabeza, los niños, la escuela. Cuéntame. Bien, imagínate la transición de maletero en un hotel en Cuba a mi segundo trabajo, panadero en Miami. Es decir, esa fue la primera transición. Ok. Un pequeño, disculpa, vamos a poner en esa transición un pequeño lapso. Es decir, cuando llego acá a los Estados Unidos, gracias a unas amistades, a Nelly de Aray, ellos hacían un negocio que se llama Amway. O sea, Se llama actualmente Amway. de maleta a Amway, ¿correcto? Correcto. Fue la primera transición. Si de maleta a Amway, un negocio que, bueno, se basa más que todo en networking y a ellos le va muy bien. Ok, pero fíjate, lo que quiero es que la gente entienda esto. El proceso de Joel, de maletero en Cuba, llega a Miami con su familia, empieza a buscar oportunidades y la primera que ve es Amway, ¿correcto? ¿Qué tiempo estuviste haciendo Amway? Yo creo que unos 6, 8 meses. Ok, 6, 8 meses. Conociste a personas que de cierta manera te ayudaron a abrir tu mentalidad. Muchísimo. ¿Correcto? Muchísimo. Tiene un sistema educativo brutal, Joan. Ok. Sí, creo que el sistema educativo que usan ellos lo deberíamos usar todo. Deberíamos usar todo. ¿Y por qué tú te saliste si el sistema educativo era tan bueno? Ok, el sistema educativo me ayudó a abrir mi forma de pensar. Okay, a nivel financiero, a nivel de cómo estructurar mi futuro financiero y mi vida. Creo que ese sistema educativo me hizo entender que ese negocio no era para mí. Wow. El mismo sistema educativo de ahí. Qué buena reflexión, ¿no? O sea, imagínate que lo que ellos te enseñaron te sirvió a ti para decir, espera, el negocio de manera educativa funciona, pero para mí no. Y eso se agradece también. Ahora, abriste tu mente. ¿Cuál fue la siguiente oportunidad que buscó Joel? ¿Dónde la encontraste? Bien. No le llamaría oportunidad, pero sí me hizo vivir durante más de 7 años, no holgadamente, pero sí diría que de manera sencilla, pero muy bien. Es decir, me dediqué a distribuir pan. Ok. Es decir, ahí viene la segunda transición. Venga, vamos por 3, ¿right? Ok, maletero en Cuba, Ok. oficialmente a panadero o distribuidor de pan en Miami. Esa sería, creo que, la transición correcta. Sí, porque en realidad no eras panadero, es el que amasa el pan. Tú eras distribuidor de pan. Distribuidor del pan. Y te ganabas una comisión por, digamos, por la cantidad de panes que tú podías vender, en los supermercados. Un porcentaje, correcto. Un porcentaje de esas ventas no había salario. Sí, tú vivías a base de comisiones. Ya tu mente era otra. Totalmente. Porque aunque no eras, digamos, el dueño de esa compañía, ganabas por comisiones y no por salario. Correcto. Entonces ya tú ibas, me imagino que ibas a los supermercados y decías, si yo acomodo mis panes bien bonitos, que los fueran adelante. Y me ayudó muchísimo. ¿Sí o no? Correcto. Yo lo veía como mi propio negocio. Es decir, mi negocio se alimentaba totalmente de ventas. Es decir, obviamente la comisión era la reducción monetaria a este trabajo, pero tenía que levantarme temprano. Es decir, corrí ¿A qué hora? al inicio 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Me levantaba a 2 de la mañana todos los días para llegar, coger el pan lo más fresco posible, estar lo más temprano posible en los mercados, es decir, lo justo incluso los mercados antes que abrieran, pues ya yo estaba allí. Y también lo hacía con doble intención. Es decir, entendí también, me tomó un tiempo, pero entendí también que yo no iba a hacer esto toda la vida. ¿Cuándo entendiste eso? ¿En qué parte del proceso? Porque me llama la atención, ¿ok? Primero que para levantarte a las 2 de la mañana necesitas algo que se llama disciplina, compadre, ¿ok? Y me imagino que muchas veces no tenías ni ganas de hacerlo. Muchísimo. Pero lo hacías porque sabías que ibas, distribuías pan, si lo organizabas tempranito, la gente iba a venir, iba a comprar y tú ibas a recibir a cambio una ganancia, ¿correcto? Bien. Sin embargo, lo hiciste por más de 5 años, desarrollaste muchas cosas que te han servido para llegar al momento en el que estás hoy. Sí. Y aún así dijiste, ya va, me va bien, pero no es suficiente. ¿Cuándo Joel se dio cuenta de que la distribución de pan no era el negocio de él? Bueno, no me veía toda mi vida trabajando de esta forma. Es decir, primero que todo estaba lejos de... Es decir, yo fui muy soñador.
Es decir, siempre soñé con, te hablo un poquito de mi sueño, ¿no? Ok. Porque es obviamente el principal encausador de este gran cambio, ¿no? Es decir, mi sueño es, ya lo dijiste, soy muy familiar. Mi sueño es no complicado, pero sí profundo. Es decir, lograr criar a mis nietos en mi misma casa. Fíjate qué fuerte, ¿no? Es decir, no porque seamos cubanos vengamos de familias donde de familias donde la forma de nosotros los cubanos es muy familiar. Somos las gallinas con los pollitos que lo queremos Tal cual. decir, criarlos toda la vida. Ajá. Bueno, yo soy uno de esos, soy papá pollito. Pero bueno, pero mira, para que entiendas todo lo que encierra, simplemente decir, mi sueño es poder criar a mis nietos en mi misma casa. Es decir, este trabajo que tenía no iba a ser capaz de yo poder, financieramente hablando, ¿ok? Si comprar esa casa donde mi familia, mis generaciones se sintieran cómodos. Wow. Es decir, mira todo lo que lleva el hecho de solamente decir, quiero criar a mis nietos en mi propia casa. Obviamente mis hijos vienen con otras mentalidades y ojalá sean mejores, más fuertes que las mías, ¿no? Pero si yo no soy capaz de proveerles a esa casa o esa estabilidad financiera junto a mi lado, la van a buscar en otro lado. Entonces, tenía que hacer algo más. Es decir, tenía que lograr muchas cosas más. Es decir, esta casa es simplemente el primer gran paso. Vamos a hablar de esa casa ahora. Espérate un momento, Okay. no te adelantes, ya va. Porque es importante que la gente sepa el proceso que ha tenido que vivir Joel. Comprarse una casa, quizás para muchos latinos es un sueño, a algunos se les ha hecho, maybe se les ha hecho fácil, a otros como a ti y como a mí no. Hemos tenido que vivir muchas cosas, insisto. Pero antes de la casa, pasó algo más en la vida de Joel y su familia. Joel en su mente dijo, me va bien distribuyendo pan, pero yo soy una persona con una ambición sana. Sé que puedo ir más allá y necesito darle más calidad de vida a mi familia, ¿ok? Y entendiste además que el vehículo para llegar no era precisamente el pan. Entonces, durante todo ese proceso, Dios me permitió conocerte no, reencontrarnos. Y aunque no quiero profundizar mucho porque me gustaría que incluso hiciéramos otro episodio con tu esposa, con tus hijos, que son parte de todo tu proceso, quiero que vayamos un poco al grano y que recordemos un poco, que retrocedamos unos 3 años atrás, cuando Joel y mi persona nos sentamos en mi oficina y tú fuiste con la intención de sacar una licencia para tu esposa, que yo te guiara un poco, pero no era para ti. Insisto, no vamos a quedar ahí ahorita, ¿ok? Es otro tema. Quiero que nos vayamos ya al Joel que dijo, yo sí quiero hacer este negocio, dime cómo lo hago, ¿ok? Ok, bueno, ya lo dijiste, comienzo viendo el negocio más que todo para mi esposa. Sí, recuerda que te lo comenté varias veces, no visualizaba a un agente de seguro. Creo que fuiste uno de los primeros agentes de seguro que yo veía como hombre, aunque anteriormente no había visto muchos, ¿no? Los primeros fueron, conozco de la carrera y de la prosperidad de la carrera, primeramente por 2 amigos también en común que trabajaban conmigo en la hotelería en Cuba, Enney y Ramón, les tengo muchísimo cariño. Primero conozco, sí, de este tipo de carrera por ellos, notaba en ellos que le estaba yendo muy bien. Es decir, creo que de alguna forma eso empezó a despertar cierta curiosidad e inspiración a mí, ¿no? Más lo intenté una vez y no funcionó. Y simplemente desistimos, ¿no? Después, bueno, ya nos reencontramos casualmente en un juego de pelota. Después, adiós, gracias. Años, sí, casi. Bendito juego de pelota. Ya. Y bueno, después de eso creo que allí no hablamos de este tema, ¿no? Un día te veo en las redes sociales comentando sobre a qué te dedicabas, de los productos, y estabas en proceso de crecimiento también en ese momento. Correcto. Donde estábamos buscando, es decir, estabas listo para ayudar a otros agentes que se querían incorporar a la industria y que estabas abierto a explicarle cómo funcionaba esta gran industria, ¿no? Eso me vuelve a despertar, ¿no? Ese chip que una vez lo había intentado. Recuerdo que quería hacerlo, bueno, te comenté que quería hacerlo por mi esposa. Correcto. Es decir, en aquel momento solamente yo era la persona que trabajaba en la familia, ¿no? Y nada, de una forma, bueno, fuimos a la oficina, bueno, yo, mira, quiero hacer esto para mi esposa, explícame cómo funciona. Bueno, me explicaste, estuvimos un rato conversando. Para mí me pareció genial.
Es decir, yo quería más que todo comenzar para incitarla a ella. Ella no estaba muy de acuerdo, ¿ok? Pero bueno, si lo hacíamos juntos, le iba a aparecer, lo iba a intentar, ¿no? Y así con eso, sí, comienzo con muchas ilusiones. Pero no omitas algo, por favor. Ok, dijimos desde la esencia. Bien. Ok, So, Joel hubo un momento en el que él dijo, no, yo lo quiero hacer. Y yo recuerdo como si fuera hoy que me dijiste, Johan, te voy a hablar como que te conoce como un amigo, ¿ok? So, que no teníamos esa gran amistad ni nada por el estilo. Me dijiste, dime qué tiempo me puede tomar hacer este negocio. Y lo primero que quiero que me digas, sin que me metas mentira ni nada por el estilo, es, yo me gano alrededor de 5 o 7 mil dólares todos los meses en el negocio que tengo. Quiero igualar en primer lugar ese dinero para poder dedicarme a esto. Si tú me dices a mí que yo puedo hacer esa cantidad de dinero en este negocio, yo lo hago. Si no, no ha pasado nada y seguimos jugando softball y todo lo demás. Bien, yo recuerdo que ese día te dije, Joel, sí lo puedes hacer, pero hay que estar dispuesto a vivir un proceso, ¿ok? Y si algo siempre rescato de este negocio y de cualquier emprendimiento, de cualquier persona de éxito, es que para tú llegar a alcanzar el éxito, la libertad financiera, hay que vivir un proceso y no todo el mundo está dispuesto a vivirlo. Una de las cosas que le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino es porque eres de esas personas que ha estado dispuesto a vivir el proceso. Yo he sido parte de él y te he visto ir de menos a más. Ahora, cuando Joel dijo, yo lo quiero hacer, te di un tiempo estimado. Te dije, todo depende de ti, porque tus tiempos no son igual que los míos, ¿ok? Si haces esto, esto y esto, lo podemos hacer. Bien, Joel dijo, lo hago, y comenzó. ¿Cómo fue el inicio? yo diría que el inicio es, creo yo, el inicio de los 95 o 98% de los agentes. Bien fuerte. Bien fuerte. Sin luchar contra tu mentalidad, la mentalidad que tenía en ese momento, como es la de la mayoría cuando comenzamos un negocio y más de este tipo, que es bastante fuerte. Me tocó mucho luchar contra mí mismo. Creo que la primera batalla fue entender y creer en el negocio. Recuerda que en un inicio no creía en el negocio. Sí, entré con mucha ilusión porque lo vi muy fácil, pero la realidad es totalmente distinta. Es decir, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que creer, más que todo prepararse y trabajar mucho en uno mismo. Creo que más que todo en la mente. Este es un negocio como cualquier otro. Vendemos productos. La parte difícil es que son productos intangibles. Correcto. No se ven. Es decir, y es un producto que un cliente tampoco quiere usar. Yeah. Fíjate lo difícil que es. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, me frustré mucho cuando la mayoría de mis conocidos, y que eran bastantes, incluso, bueno, no tenía mucha familia, pero la mayoría de mis conocidos y amigos no creyeron en un inicio. Y eso me frustró bastante. Qué bueno que lo mencionas, se lo agradezco mucho. La gente tiene que saber eso, que tú lo viviste, Sí. que todos lo hemos vivido, hermano mío. Porque cuando vivimos de las ventas, a las primeras personas que uno intenta ofrecer los productos es a la gente que tú conoces, a tu base de poder. Correcto. Y también te dije, no todos van a confiar en ti porque hasta hace unos días te veían como el distribuidor de pan. ¿Correcto? Correcto. Y también te dije, déjalos correr, que cuando pase un año y te vean teniendo el éxito que vas a tener, todos se van a asegurar contigo. Sí. ¿Lo hicimos sí o no? ¿Lo lograste sí o no? Ok. Quiero decirte que, bueno, también mencionar que ese primer cliente, un amigo mío que viene de mi tierra, se habla incluso de mi mismo barrio, tengo que mencionarlo yo. Okay. Mi éxito fue Braulio Suárez del Catcher. Claro, el Catcher del Sol. El Purri. Fue mi Purri, claro. Coño, saludos acá, ojalá esté viendo el podcast. Y bueno, el proceso fue largo, el proceso te hace entender a ti primero que debo cambiar y creo que los clientes, esos futuros clientes que actualmente son mis actuales clientes, ¿ok? Eran esos mismos amigos que un mismo día me dijeron que no creían en mí. ¿Okay? No solamente, a ver, no me dijeron brutalmente no creo en ti, simplemente se lo guardaron como para ellos. Claro. Sí, Joel era el jugador, el de dominó, el de la pelota, sí, se lo ganó el panadero. Así es. Y de pronto se convierte en agente de seguros. Obviamente ellos vivieron mi proceso, mi transición, así incluso mi forma de pensar. Tuve que abandonarlos, muchos de ellos, es injusto decirlo también, porque tengo grandes amigos ahí.
Es decir, yo tuve que abandonar mi red social, no porque no hayan sido mis clientes, es porque yo entendí que tenía que cambiar. Y al lado de ellos, mi proceso iba a ser mucho más largo, simplemente no iba a llegar al fin que tenía. Entonces, esa es otra de las partes duras que tiene el negocio. Es decir, y no este negocio, el emprendimiento. Muchas veces tenemos que abandonar amigos y familia, no por lo que sean ellos, sino porque no te transmiten lo que tú quieres tener. Wow, man, dijeron los gringos, wow, man. A ver, qué bueno, estamos tocando unos temas sumamente importantes, interesantes, temas hermosos. Hemos tocado temas de la familia. El proceso que tuvo que vivir Joel es el proceso que te va a tocar vivir a ti si decides vivir a través de la industria de los seguros. Entender que cuando un amigo tuyo no te compra al inicio algo que ofreces, no es porque te rechace. Simplemente no te está viendo como alguien que tiene la expertise necesaria para asegurarse a través de ti, porque te veía como que el jodedor, el de la fiesta, el que se tomaba una cerveza con él, el que distribuía pan, que le decía, mira, deja una bolsita de pan, te la llevo a tu casa, anyway, ¿ok? Y lo extraño. Es decir, extraño, te voy a decir yo, es decir, obviamente ya no es una parte fundamental de mi vida, ¿ok? Pero sí extraño aquellos momentos, obviamente, pero tuve que entender y poner en una balanza el momento en que yo estaba viviendo y a dónde yo quería llegar. Entonces, obviamente pesó mucho más eso, el Joel del futuro. Eso nos lleva a una reflexión, amigo mío, que a veces no. Casi siempre para alcanzar el éxito tienes que sacrificar cosas, ¿ok? Y debes tomar la decisión de alejarte de esas personas que lamentablemente no aportan valor a tu vida y empezar a rodearte de personas que en realidad te lleven al lugar a donde quieres estar. Y eso no quiere decir que uno le da la espalda a los amigos. No, para nada. Lo que pasa es que para tener éxito en los emprendimientos, en el mundo empresarial, se necesita mucha energía y mucho enfoque. Y tú te diste cuenta de que cada vez que escuchabas a alguien negativo, eso te afectaba a ti. Y dijiste, espera, yo te sigo apreciando, te sigo queriendo, pero ahora yo tomé la decisión de convertirme en un empresario. Y para yo lograrlo, necesito hacer algunas cosas y sacrificar otras. ¿Correcto? Sí, tendría que apartarme, no abandonarlo, porque lo quiero muchísimo, incluso me chateo con ellos muy a menudo, parte del equipo, ¿no? Bueno, Johan, en resumen, mis amigos, como te digo, siguen siendo más amigos que nunca. Sí, los quiero muchísimo, los aprecio muchísimo y veo mucho, estoy muy orgulloso de muchos de ellos porque también han tomado decisiones en cual algunos ya están prosperando y cambiando también de parecer. Correcto. Y me encanta saber que están prosperando. Pero está yendo bien. Sí, wow. Ojo, y muchos de ellos confiaron en ti. Y muchos de ellos confiaron y confían en mí. Correcto. Pero en el inicio, cuando nadie confió en ti, discúlpame, algunos de ellos confiaron en ti. Y eso se agradece. Incluso en una ocasión, recuerdo que hiciste como un party aquí en tu casa para invitar a esas personas que confiaron en ti. ¿Te cuentas de eso? Sí, claro. Sí, hice una fiesta, creo que después de 4 o 5 meses, algo así, invité a esos primeros 10 clientes que tuve. Eran amigos míos casualmente. Bueno, amigos de mi esposa. Porque recuerda que mi esposa se involucró. Sí, la hemos apartado un poco y gracias a ella estamos donde estamos. Es decir, ella, la jefa, como le digo, es decirte que tiene una gran influencia en las decisiones y en el éxito que hemos tomado. Y parte de esos primeros clientes fueron amigos a través de la escuela de los niños de nosotros, padres que confiaron en nosotros. A ellos mi agradecimiento también por su confianza. Y hicimos la primera fiesta así, donde estuvieron involucrados casi todos esos primeros clientes. Esas personas que en un inicio confiaron en ustedes. Ahora, vayamos un poco más a lo profundo, ¿no? Joel comenzó a vivir un proceso, pasó de ser el panadero a un agente de seguros, pasó de ser una persona en la que no confiaban sus amigos a ser el asesor idóneo para ellos buscar un seguro en un corto periodo de tiempo. Durante todo ese tiempo, sé que estabas aprendiendo, creciendo, pero no siempre te fue bien. Hubo un stand-by en tu negocio, un momento en el que quisiste decir, wow, esto no es lo que yo esperaba, es demasiado difícil, me siento frustrado. En ese momento, en ese justo momento, ¿qué hizo a Joel continuar? Bueno, la disciplina, diría yo. Sí, no fue rendirme, sí bajé las armas. Sí, el primer año, como te decía, fue bien difícil. Creo que me tomó alrededor de 8 meses entender todo el proceso que yo estaba viviendo. Sí, parecía que no estaba haciendo el negocio
más creo que estaba viviendo parte de mi proceso. Tenía que sufrir varias caídas, tenía que echar sangre, como decimos, no caernos y pelando las rodillas. Yo sé que fue un momento bien difícil para ti, digamos, ese lapso de tiempo en el que pensabas que el negocio no te estaba dando, ¿ok? Recuerdo que fuiste, te sentaste conmigo y me dijiste, me está pasando esto. Simplemente te dije, yo lo viví también. Y es normal que te suceda. Y una de las cosas que yo te puedo decir que hiciste fue cambiar la forma en la que estabas pensando. ¿O estoy equivocado? Totalmente. Totalmente, pero no equivocado. Totalmente lo cierto. Yo, mira, por todo lo que pasé, como decía, la palabra rendirme quizás está muy mal escrita, ¿no? A la hora de decirte por el proceso que pasé, porque no me rendí, ¿no? Pero yo me decía siempre, junto a mi lado, sí, comenzaron otros agentes también. Y ellos ya lo estaban logrando. También fueron fuente de inspiración. Pero no lo menciono mucho, pero y te decía a ti, si tú lo lograste, yo también tenía que lograr. Si Johan González venía de mi misma tierra, veníamos la misma edad, estudiamos en la misma escuela de chiquitico, teníamos los pies descalzos y Correcto. llegamos a un país, varios diferentes procesos. Obviamente encontraste la bendición de este negocio primero que yo y fuiste mi guía, pero no podía apartarme de esa guía. Es decir, yo tenía centrado en que si tú lo estabas logrando o ya estabas en el proceso de lograrlo y ya me gustaba lo que estaba viviendo, es decir, lo que estaba viendo en ti, lo quería para mí. Y supe que si tú lo lograbas y otros que lo estaban casualmente, Claro. otros agentes que comenzaron junto conmigo, lo está yendo muy bien también. Ya. Sí, obviamente hay muchos que no lo entienden. No es que no lo puedan lograr, simplemente no entienden este primer proceso. No están dispuestos a vivir el proceso. Joel, en esas conversaciones que tú y yo teníamos, muchas veces interactuábamos y yo te decía, a ver, está del otro lado. Si aguantas, del otro lado está lo que estás buscando, pero tienes que vivir el proceso. No te rindas ahorita porque no te vas a dar la oportunidad de ver el resultado del sacrificio, del esfuerzo tuyo durante años, compadre. Te lo dije muchas veces. Te dije, si no te rindes, más difícil que levantarte a las 2 de la mañana todos los días a distribuir pan no era. Yo te lo dije. Muchas veces te puse la comparación. Te estabas levantando a las 2 de la mañana, ahora te levantas a las 8 de la mañana. Tienes más tiempo, pero es difícil, compadre. Sí. Ya avanzaste, ya creaste confianza, ya sabes más de los productos. Déjate guiar un poco más y no te rindas. Caramba, te lo dije muchas veces. La clave creo que está ahí, brother. La clave está en ser enseñable y borrar. Cuando digo borrar es resetear tu cerebro. Es decir, venimos con muchos paradigmas en nuestros países, del país que vengamos, pero venimos con muchos paradigmas más que todos nosotros los latinos. Y entonces yo creo que más que todo fue eso, resetear ese Joel interior, ese Joel que habla contigo todos los días, que en su principio es un sistema de defensa que tiene. Es decir, Correcto. Tenía que volver a enseñar a mi nuevo Joel. Desaprender Para aprender. Es decir, desaprender. Y que es duro, Joan. Desaprender yo creo que es la parte más difícil del negocio. Sí lo es. Porque todo está allí. Y lo otro es creer. Creer en quien te está guiando. Creer en el proceso que tienes que vivir junto a él. Creo que la confianza en los líderes es fundamental. En quién pasó por ese proceso y quién te está guiando. Aún así, enseñado, así, visualizándote que vas a pasar por esto. Vas a pasar por muchos momentos difíciles. Me costó entenderlo, pero creo que más la confianza que deposité en ti y lo que tú me estabas inspirando, que fue lo que me mantuvo. Ok, quiero rescatar algo. Yo agradezco mucho lo que acabas de decir. Aún así, si tú no hubieras puesto el 100% de ti, no lo hubieras logrado. Yo simplemente fui, digamos, una herramienta que Dios puso en tu camino para poder guiarte. Yo te puedo decir hoy más que nunca que me siento orgulloso del Joel que conocí hace unos años atrás y del Joel que es hoy. Cuando llego a esta casa, siempre le digo a Yiralis que me siento sumamente emocionado porque saber que te bajaste de un camión y te dije, el camión lo vamos a soltar, y recuerdo como si fuera hoy el día que me dijiste, ya hasta hoy estuve montado en el camión y se acabó, eso queda atrás. Y sé que te emociona, a mí también. Ese día me lo disfruté tanto como tú, y de ahí para acá ha sido un proceso que ha sido siempre de crecimiento, se involucró Yiralis, hasta la niña se está involucrando. Vivías en una casa rentada, de repente Joel se compra una casa hermosa que es aquí donde estamos grabando este episodio el día de hoy.
te sientes realizado porque ves a tus niños, algo que soñaste era poder disfrutar con tus hijos. Sé que te gusta jugar fútbol con el niño, tienes el espacio para hacerlo. Y hoy día yo quisiera hacerte una pregunta, ¿ok? Sé que hay mucho por hacer, hermano mío, tanto para ti como para mí. Pero sé también que te sientes un hombre realizado y te sientes feliz de haber aguantado el proceso y de no haberte rendido. Gracias. Gracias a ti, Johan, gracias al negocio, gracias a la persona que me estoy convirtiendo. Y gracias a mi esposa, como te digo, parte fundamental del nuevo Joel. Gracias a mi hija, que está siguiendo los pasos de la familia. Ella no tiene ni idea lo que me llena a mí verla a ella a mi lado en el negocio, en mi futuro por venir, ¿no? Correcto. Entonces, nada, gracias. Brother, hay muchas cosas por hacer juntos. La vida y Dios te ha deparado muchas cosas. Apenas estamos comenzando. Sí. Tú y yo hemos entendido algo, que cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, que no lo sabemos todos, que cada día se cierran puertas y otras se nos abren, pero ya tenemos las herramientas necesarias para decir cuando hay un momento que no es tan bueno, ya no nos afecta como antes, porque hemos cambiado hábitos en nuestras vidas. Somos hoy dos hombres sumamente afortunados por las familias que tenemos, por las cosas que hemos logrado juntos. Y yo le agradezco a Dios eternamente ser socio tuyo en este business, haberte guiado en un proceso. Tú me has enseñado a mí muchas cosas, hermano mío, y cada vez que nos sentamos a conversar salen ideas fenomenales. Le pido a Dios que te siga bendiciendo, Gracias. que siga bendiciendo a tu hermosa familia y que sigamos haciendo muchas cosas hermosas, hermano mío. Gracias por este espacio, ¿ok? Gracias. Para ti que nos sigues viendo, para ti que nos escuchas, ha sido un episodio más de Empleado Empresario y quiero decirte algo. Si este episodio se ha identificado contigo, por favor, suscríbete al canal, comparte con otros y recuerda algo. El éxito le pertenece a toda aquella persona que tiene el valor de buscarlo. El día es hoy.